¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí en este canal que bendecimos de veras por estas redes sociales, que esta tecnología que está cada vez más y más de punta, ¿verdad? Avanzando y que podemos llegar a diferentes partes del mundo. Yo le doy gracias a Dios de veras con todo mi corazón porque podemos estar compartiendo la palabra de Dios a muchos corazones. Y yo, de veras quiero hacer una oración para que esta nueva clase que vamos a exponer, bueno, pues le llegue a usted en lo más profundo de su corazón y que la luz del Evangelio, y la luz de Cristo alumbre su corazón como sigue cada día alumbrando el mío. Padre, te damos muchas gracias porque por los méritos de Jesús es que nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de tu gracia. Espíritu Santo, te pedimos tu intervención sobrenatural en nuestras vidas para que podamos comprender lo que tú nos dices a través de la palabra santa, la Biblia, a través de estas clases expuestas única y exclusivamente basadas en la palabra santa de Dios. Señor, yo pido con todo mi corazón que esta palabra, Señor, que hoy se va a exponer, llegue a cada corazón, Señor, y que podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y que podamos ir caminando cada día en una restauración, en una restauración plena para nuestra alma, Señor. Gracias, sobre todo que entendamos que sin Cristo no somos nada, ni tenemos nada. Aquellos que hemos decidido aceptar a Jesús, el Rey de Gloria, como nuestro único y suficiente Salvador, somos los que hemos decidido, Señor, seguir avanzando en pos de ti. Espíritu Santo, yo te pido que toques cada vida que va a ver esta clase, Señor, en el nombre de Jesús. Y que ponga las palabras correctas y precisas, Señor, única y exclusivamente basadas en tu palabra, Señor. Pongo esta clase en tus manos y que sea de gran, gran bendición para quienes la vean. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar una nueva serie que se denomina El Poder de la Gratitud. Estamos en la lección, por supuesto, número 1. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18. Demos gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y debido a que Dios hace tanto por nosotros, todo nos lo ha dado, deberíamos nosotros estar agradecidos en todas las circunstancias, en todas, no nada más en lo bueno. Aunque no todo en nuestras vidas es agradable en el momento, ¿verdad? No importa qué dificultades estemos enfrentando. Nuestras bendiciones siempre van a sobrepasar nuestros problemas. Damos por hecho las bendiciones que ya hemos recibido, que nos llevan a enfocarnos más en las dificultades o en lo que no tenemos. Así debe de ser. Ver lo que usted y yo sí tenemos, lo que Dios nos ha dado, nos ha bendecido, para que podamos estar enfocados precisamente en esas bendiciones y no en lo que no tenemos o en lo que estamos enfrentando actualmente. Dios no necesita que usted y yo le demos gracias, así que sus instrucciones de hacerlo es porque trae beneficio a nuestras vidas. Como le repito, nos mantiene enfocadas en las bendiciones y no en los problemas, lo que va a añadir gozo y contentamiento a nuestra vida. Hay estudios que revelan que las personas agradecidas son más saludables que las que se están quejando constantemente. Le voy a platicar una fábula, es una historia que está en la Biblia, no es fábula, ahorita le voy a contar un cuento, una fábula, pero primeramente vamos a exponer las Sagradas Escrituras y esta es una historia de la Biblia. La historia que encontramos en Lucas 17 del 11 al 19, los versículos, nos dice que son pocas las personas que son agradecidas. Y mientras Jesús, dice la Biblia, seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que le había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9?
Ninguno volvió a darle la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Aquí podemos ver claramente la ingratitud. Jesús sanó a 10 leprosos. Y haciendo un poquito de historia, comentando sobre la situación de estos leprosos, podemos ver de veras que nosotros no estamos exentos o no somos diferentes a estos 9 leprosos desagradecidos o malagradecidos, como usted quiera llamarle. Estos hombres estaban excluidos de la sociedad, estaban confinados en lugares llamados leprosarios, estaban confinados y esperando la muerte. Ellos ya no eran candidatos para estar con sus familias, ellos ya no podían estar compartiendo en la sociedad por su condición de lepra. Hoy en día la lepra es algo muy parecido, igual al pecado. La lepra era contagiosa. La lepra causaba insensibilidad o causa insensibilidad en la piel y esta empieza a desprenderse y la gente no lo siente, no siente, es sin dolor esta terrible enfermedad. Y yo te puedo decir, en estos tiempos en los cuales Jesús sanó a estos hombres estaban, como ya lo dije anteriormente, estaban ya confinados a un lugar. Ellos estaban ya esperando la muerte y la gente que les llevaba los alimentos, que les llevaba la ayuda, pues lo hacían de una manera especial, ¿verdad? En esos leprosarios les bajaban con cuerdas las canastas con la comida por temor a contagiarse. Ellos ya no tenían esperanza. Y fíjese nada más, en su cabeza cuando ellos fueron sanos no entró eso. No hicieron un análisis de cómo estaban viviendo su vida actualmente y cómo a partir de la sanidad que ellos estaban experimentando, cómo iban ellos a vivir. Ellos iban a recobrar todo. Primeramente la salud, habían recobrado la salud, pero también habían recobrado prácticamente, automáticamente con la salud, la convivencia con su familia, el ingreso de nueva cuenta a la sociedad. Y así somos muchas personas. Acudimos a Dios en los momentos de angustia, en los momentos en que ya no podemos, en los momentos en que no hay nadie sobre la faz de la tierra que nos pueda ayudar, sacarnos de las circunstancias terribles en las que estamos envueltos, que estamos viviendo. Y nada más viene el milagro, y yo lo he visto claramente, viene el milagro y se olvidan de Dios. Empiezan como que a recobrar su vida de miseria, su vida de pecado, su esclavitud. Como que entra una amnesia, una amnesia espiritual donde creen que Dios está obligado a hacernos milagros a la hora que usted y yo queremos, y no es así. Yo he conocido muchas personas por las cuales se ha orado, han estado ya en fase terminal, enfermedades en las cuales esas personas ya no tienen esperanza de vida. Sin embargo, Dios, que es el único que puede hacerlo de lo imposible una posibilidad, Él los ha levantado. Él los ha levantado de esos lechos de muerte y les ha dado la oportunidad de vivir. Y haga de cuenta que nada más unos días recuerdan que Dios les sanó, que Dios les hizo el milagro y ya después se olvidan. Siguen en su misma vida que habían llevado anteriormente, en su vida de obscuridad, en su vida de pecado, olvidando por completo quién les hizo el milagro. Cuidado, cuidado si usted y yo hemos experimentado este tipo de situaciones. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo y en todo momento. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por el aire que respiramos, porque abrimos los ojos cada mañana, por lo que nos da, por todo. No somos dueños absolutamente de nada ni de nadie. Tenemos que darle gracias a Dios, que no nos pase como aquellos 9 leprosos que se les olvidó que por el milagro sobrenatural de Cristo, ellos estaban recobrando su salud y recobrando su familia y sus relaciones personales con todos.
porque en esos tiempos ellos eran rechazados, los sacaban inmediatamente de su entorno familiar, no les permitían que se acercaran ni siquiera a las ciudades por temor a ser contagiados. Los rechazaban por completo y si los veían por ahí merodeando cerca, los mataban a pedradas. Esa era su condición. Y sin embargo, esos 9 leprosos no lo entendieron así. O dijeron, bueno, ya nos hicieron el milagro, ahí nos vemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser agradecidos, entender que Dios es el que hace todo. Usted dice, bueno, pero es que yo tuve esta enfermedad y tuve tan buena atención médica por mi dinero o porque tuve familiares que son médicos, etcétera. Usted le adjudica ese milagro en su vida a todos menos al primero, que es Dios. Porque si Dios no permite el que usted sea sano o sana, así puede ser la persona más millonaria sobre la faz de la tierra y tener los mejores medicamentos. Si a Dios no le place, simple y sencillamente no hay nada. Porque la última palabra la da aquel que nos dio la vida, ¿verdad? Entonces, usted y yo tenemos que entender que debemos ser agradecidos todos los días 24/7, porque no nacemos siendo personas agradecidas, nadie. Todos nacemos pues con un mundo de defectos, pero podemos aprender a cultivar una cultura de gratitud. A medida que crecemos en nuestro conocimiento de Dios, nos damos cuenta lo bendecidos que estamos. Nuestro peor día teniendo a Jesús es mejor que nuestro mejor día sin Él. Cuando usted y yo estamos en medio de los huracanes, en medio de las tormentas espiritualmente hablando, si estamos con Dios, tenemos a Dios en nuestra vida. Tenemos todo. Yo se lo digo por experiencia propia, yo lo digo siempre y no me voy a cansar de decirlo hasta el último día que yo respire sobre esta tierra. Y no lo digo para quedar bien con usted, para nada, porque a lo mejor algunas personas sí me conocen, que están viendo esta clase, pero otras no me conocen. A mí no me interesa quedar bien con nadie. Yo lo único que hago en este día, en esta ocasión, es decirle gracias, Señor, porque sin ti yo no sería capaz de nada, pero principalmente yo no hubiera salido victoriosa de pruebas tan difíciles que he tenido. Yo hubo momentos que yo dije, ya no puedo más. Yo voy a morirme de este dolor tan grande. Como lo fue la muerte de mi hijo, ¿verdad? La muerte de mi hijo, situaciones que yo he tenido que enfrentar. Yo llegué a experimentar esa sensación. Señor, si tú no me sacas de esta condición, de esta situación, yo no voy a poder salir. Y siento que me muero. Yo se lo decía así. Por eso ahorita, después de todo ese proceso, volteo hacia atrás y veo todo ese proceso y nada más me resta decirle, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque me permitiste salir de ese pozo oscuro que para mí, en mis fuerzas, en mi carne, no tenía donde yo era un pozo sin fondo. Era un pozo sin fondo donde yo creí que de veras iba a morir. Sin embargo, aquí estoy, agradeciéndole a Dios por tanto regalo, esos regalos como la paz, la gracia, pero sobre todo el perdón de mis pecados, la esperanza, la fortaleza, la sabiduría, la provisión, su misericordia y muchas otras bendiciones. Que incluso si todos nuestros problemas desaparecieron ahora mismo, y no contáramos con todas estas bendiciones, nosotros no estaríamos plenos. El apóstol Pablo nunca oró para que los problemas de las personas desaparecieran. Él oraba para que pudieran soportar las diferentes pruebas con una buena actitud. En sus epístolas a las iglesias frecuentemente recordaba a la gente que fuera agradecida. Solo en Colosenses encontramos los siguientes versículos. En Colosenses 1, versículos 3 y 4 dice la Biblia:
Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Y también les decía en Colosenses 1, versículos 12 al 14, den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y dice en Colosenses 2, versículos 6 y 7, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él, o sea, echen raíces en Cristo, les decía, y edifiquen toda su vida sobre Él, que es la roca firme. Eso lo estoy parafraseando yo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Para que usted lo lea en casa, Colosenses 2, versículos 6 y 7. Yo le estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y sé en Colosenses 3, versículos 15 y 17, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene su vida. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí podemos ver que en estas epístolas, que son solo 4 capítulos, Pablo anima varias veces a que usted y yo demos gracias. En Efesios, también escrita por el apóstol Pablo, en el Efesios 5:20, escribe estas sencillas pero muy poderosas palabras: dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo había experimentado la gran misericordia y gracia de Dios en su conversión, en ese camino a Damasco. Y sabemos por sus escritos que nunca dejó de estar agradecido por ello. Usted puede leer Hechos 9, versículos 3 al 5. Así que debemos de seguir su ejemplo y agradecer a Dios por todas y cada una de sus maravillas. Una de las necesidades más grandes que tenemos los humanos es sentirnos apreciados. Y la mejor forma de desarrollar lo mejor que hay en una persona es mediante el aprecio y el ánimo. Cuando no expresamos gratitud hacia los demás, les hacemos creer que no son importantes. Considérelo, que lo que hacen pues no sirve de nada o simplemente no es considerado. Así de simple. Podemos alentar fuertemente con solo mostrar gratitud por su esfuerzo con palabras, alguna carta o con actos de gratitud. Tenemos la capacidad de dar valor a las personas con nuestras palabras. Las palabras que expresan gratitud tienen el poder de bendecir principalmente nuestras familias, las mujeres, los hombres que son casados, su matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia y por supuesto también esto alcanza a nuestros amigos. Y si nosotros prestamos atención a todo lo que Dios hace con nosotros y contamos nuestras bendiciones, apartaremos la mente de nosotros mismos. Una persona egocéntrica no puede experimentar felicidad jamás. Pablo escribe en Filipenses 2:3, no haga nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y en la primera de Corintios 10, versículo 24, él dice, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo.
Estos versículos no significan que debemos descuidar nuestras necesidades y sacrificar nuestros deseos. Más bien, que nuestro beneficio personal no sea únicamente nuestra meta. Nada más eso. Yo y yo. No. Mientras más damos bendición a los demás, más bendecidos vamos a ser usted y yo. Si pensamos mucho en lo que tenemos, vamos a estar siempre viviendo afanados por esas cosas, las cuales nos conducirá a la infelicidad. Así que demos gracias a Dios por las bendiciones que nos da cada momento de nuestras vidas. No nos acostumbremos usted y yo a dar las cosas por hecho. Dios es grande, bondadoso y generoso. Sus bendiciones son eternas. Ser agradecido nos acercará a Dios y seremos de gran bendición para todos los que nos rodean. El agradecimiento es como un tipo de alabanza. La Biblia dice que entremos por las puertas de Dios con acción de gracias y que vayamos por sus atrios con alabanza. La alabanza a Dios crea milagros en la atmósfera. El Salmo 104 me recuerda una de mis primeras iglesias cuando yo era niña. Tenía esta referencia bíblica así en grande, atrás del púlpito del pastor, y yo la recuerdo muy bien. Dice Salmo 104, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Este fue uno de los versículos que más me aprendí yo, sin duda, porque le repito, era yo una niña cuando veía ese versículo escrito con letras grandes, que cuando entrábamos a aquella iglesia, lo primero que veía yo era entrar por sus puertas con una acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Lea todo el Salmo 100, es una expresión del salmista de gratitud. Y de veras qué interesante, qué importante es darle gracias a Dios, sobre todo en medio de las circunstancias difíciles. Usted podrá decir en este día, bueno, pero yo cómo voy a darle gracias a Dios si estoy pasando situaciones tan difíciles. Bueno, tenemos que hacerlo. No podemos estar agradeciéndole a Dios nada más por todo lo bueno que nos da. Tenemos que darle gracias a Dios hasta por esas pruebas que usted y yo estamos viviendo. ¿Y sabe por qué Dios permite estas pruebas? Dios permite estas pruebas para estar sacando todo aquello que nuestro corazón está almacenando. Muchas veces Dios tiene que permitir muchas circunstancias fuertes en nuestra vida porque no todos somos iguales. Algunos viviremos cosas más fuertes que otras y a lo mejor en este momento usted está viviendo alguna situación muy fuerte en su vida. Hay muchas cosas por las cuales usted y yo podemos estar viviendo ahorita en este momento una situación difícil. Yo le voy a decir algo bien importante, algo que me impactó mucho del rey David. El rey David, la palabra de Dios siempre lo dice, que fue un hombre con el corazón, Dios veía el corazón de David, no veía su condición de hombre como pecador, ¿sí? Y podemos hacer un recuento de la vida de David el rey y sabemos que David fue un hombre pecador como usted y como yo, ¿verdad? Este hombre fue asesino, él derramó sangre, o sea, mató gente. El rey David cometió adulterio y aunque no lo hizo con sus manos de manera intelectual, mandó matar prácticamente al esposo de Betsabé, aquella mujer casada con la cual David pecó. Entonces, dice usted, ¿cómo es posible que Dios diga, pues el corazón de David era el que Dios veía, ¿verdad? Dios ve la profundidad de su corazón y del corazón mío.
David, cuando era un jovencito prácticamente rechazado por su familia, él fue ungido por Dios para ser rey de Israel. ¿Recuerda usted la historia? Pues yo lo invito para que la lea. La historia del rey David cuando él estaba cuidando cabras, allá mejor dicho, ovejas y quién sabe cuántos animales cuidaba él, los animales de la familia. Llega el profeta Samuel a ungir al siguiente rey porque Saúl ya había caído de la gracia de Dios. Y Elí, el padre de David, pone a todos, ¿verdad? Isaí, perdón, pone a todos sus hijos allí en orden. Por supuesto, los mayores primeramente, ¿verdad? Y le dice el profeta, no, ninguno de estos es. Isaí es el padre de David, perdón. Señor, pues déjame pregunto, yo imagino, estoy parafraseando. El profeta Samuel dijo, ninguno de estos. Pensaba él, ¿tienes más hijos? Le pregunta a Isaí Samuel. No, ¿seguro? Bueno, sí, pero pues estamos, el más joven allá está cuidando ovejas. Háblale. Háblale también, fíjate nada más el rechazo de la familia, ¿no? O sea, no lo consideraban por jovencito, porque era el que cuidaba las ovejas, etcétera. Sin embargo, era el que Dios había decidido que sería el siguiente rey de Israel. ¿Por qué estoy llegando a todo esto? ¿Por qué llegamos a la historia del rey David? Porque el rey David, aun y cuando en ese momento él fue ungido directamente por Dios a través del profeta Samuel, él vivió muchas situaciones muy fuertes, muy difíciles. 10 años. 10 años, dicen los conocedores de la palabra de Dios, los exégetas, los estudiosos, que él vivió aproximadamente 10 años perseguido por Saúl para matarlo. David anduvo en todo Israel tratando de ocultarse de los ataques directos de Saúl. Fíjese qué cosa tan tremenda. Y usted y yo podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo es posible que si Dios ya lo había ungido como rey, por qué tenía que ser perseguido por el rey que estaba en el trono actualmente, que había caído de la gracia de Dios por Saúl? ¿Por qué tenía que esta persecución, esta muerte inminente? Si lo agarraba, lo mataba prácticamente Saúl a David. ¿Por qué Dios estaría permitiendo estas situaciones? Bueno, David vivió, déjeme decirle, vivió en cuevas, incluso vivió en medio de sus enemigos fingiéndose loco. La historia es muy apasionante. Estos 10 años de pruebas fue para fortalecerlo. Y en una de esas ocasiones, él tuvo todas las oportunidades habidas y por haber para que matara al rey Saúl. Lo encontró por allí, y el otro ni cuenta se dio, estaba durmiendo. Cortó un pedazo de la capa y le dijo, mira, aquí está, dijo. Si yo hubiera querido, te hubiera matado. Estoy parafraseando, ¿eh? Pero David era un hombre temeroso. Líbreme Dios de yo tocar al ungido de Dios. Él se estaba refiriendo a Saúl el ungido. Pues no precisamente, porque Saúl ya había caído de la gracia de Dios. Él estaba viendo la unción de Dios en la vida de Saúl. O sea, él no iba a levantarlo la mano contra Dios mismo, no contra Saúl como persona. ¿Sí me explico? Dios estaba permitiendo que David fuera un hombre pasado, ¿verdad? Pasado por la prueba, para fortalecerlo, para que saliera, apretarle lo más que pudiera y saliera la nobleza de su corazón. Él iba a ser el siguiente rey de Israel. Él no podía dejarse llevar por rencores, por amarguras, por venganzas, por ingratitudes. Él no podía hacer eso. Y Dios
en medio de tantas pruebas, estuvo trabajando en el corazón de David para que saliera esa nobleza. Porque ni usted ni yo tenemos nada, ni un dejo de nobleza. Dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso y solo Dios lo conoce. Y dentro de este tratamiento que Dios nos da para sacar esa nobleza de nuestro corazón, está el ser agradecidos. David veía a Saúl como un padre. Había gratitud en su corazón, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Dios permite que usted y yo estemos viviendo ciertas circunstancias porque Dios nos está trabajando, nos está moldeando en esas áreas de nuestra vida que tienen que ser moldeadas. Habrá muchas mujeres y hombres solteros que me están viendo y dicen, bueno, ¿hasta cuándo, verdad, me voy a casar? Bueno, Dios está permitiendo que tú y yo estemos solteros para estar sacando de nuestras vidas, de nosotros mismos, el poder gobernarnos, gobernar nuestra carne, gobernarnos a nosotros mismos. Y el día que ustedes, jóvenes, jovencitas, se vayan a casar, no lleven en su corazón el deseo de adulterar. ¿Sí me doy a entender? O sea, todo en esta vida tiene un propósito para los que amamos a Dios. Dices tú, pero ¿cómo le voy a agradecer a Dios que mi hija o mi hijo murió? No precisamente decir, Señor, gracias porque se murió. Gracias, Señor, por el tiempo que permitiste que yo lo disfrutara. Gracias, Padre. A Norma Medrano, a mí me mostró el Señor algo bien importante. Le doy gracias a Dios por el tiempo que permitió a mi vida el convivir a mi hijo desde su nacimiento hasta su muerte. Pero déjeme decirle algo. El Señor a mí me mostró que está mucho mejor con él que hubiera seguido en esta vida, en este mundo corrupto. Yo le doy gracias por el tiempo que me lo prestó, porque fue un préstamo. Y me ha enseñado a pedirle perdón y arrepentirme si yo cometí errores, que es lo más seguro, que haya cometido errores en mi vida al criarlo, porque nadie nos enseña a ser padres. Pero aún así yo le doy gracias a Dios por el tiempo que me lo prestó. Créalo que yo me acabo de enterar de una persona, un pastor, un hombre de Dios, que se le murió su hija hace ya algún tiempo y todavía él sigue cuestionando a Dios. En su corazón hay amargura. Él se apartó de Dios. No hay todavía esa aceptación de que su hija haya muerto. Y yo creo que ningún corazón de algún padre, alguna madre, ¿verdad?, haya esa aceptación. Ah, pues qué bueno que murió. No, pero tenemos que aprender a decirle, Señor, gracias por estos años que mi hija o mi hijo vivió, que me lo permitiste, Padre. Gracias por el tiempo que me lo prestaste. Si usted empieza a hacer eso, créalo que ese dolor, esa pérdida que usted ha estado todavía cada día viviendo y viviendo, créalo que va usted a entrar en una completa paz, porque va a empezar a dejarla a los pies de la cruz de Cristo. Esa es la gratitud que usted y yo tenemos que demostrarle a Dios. Señor, gracias. Gracias por lo que tú me has prestado hasta este día. ¿Por qué te tengo yo que reclamar, Dios, si nada me pertenece? Ni siquiera la vida. Nada. Entonces,
aprendamos a agradecerle a Dios. No por lo que nos pasó, sino por lo que Él permitió. Hay muchas cosas en las cuales usted dice, pero yo no tengo por qué darle gracias a Dios. Tiene demasiadas. Para empezar, véase al espejo. Tiene ojos, tiene vida, tiene salud. Y si no tiene por lo pronto salud, bueno, Señor, gracias, Señor. Bendito Dios, ¿verdad? Porque has puesto sabiduría en los doctores para que me controlen esta enfermedad y yo esté bien, a pesar de que es un diagnóstico que no es para sanarte. Y si tú quieres, a ti te place, tú me sanarás, Señor. O sea, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Vamos juntos a darle gracias a Dios por todo. Ahora sí le platico una fábula. Había una vez un pájaro ya pelón, sin plumas, todo triste, todo en el suelo, derrumbado. Ese pájaro vivía en el desierto. Todos los días maldecía a más no poder su vida, su condición. No tenía dónde protegerse de los inclementes rayos del sol, cada vez estaba más y más enfermo y ese pájaro maldecía y maldecía. Parecía que nunca iba a terminar su sufrimiento. Y un día pasa por allí un ángel y el pájaro lo ve. Le dice, oye, ¿a dónde vas? Le dice, voy a ver a Dios. Ah, qué bueno, dice, pregúntale que cuándo se va a acabar mi sufrimiento. Le dijo el ángel, muy bien, yo le voy a preguntar. Y el ángel, pues, ¿cómo no le iba a preguntar si estaba viendo la condición del pobre pájaro? Llega el ángel ante Dios y le dice, Señor, me encontré un pájaro en un estado deplorable. Allí en el desierto, ya él muy enfermo, sin plumas, todo caído allí. Casi lo rostizan los rayos del sol y no tiene dónde protegerse. Dice que cuándo va a acabar su sufrimiento. Y le dice esa voz que sale del cielo al ángel. Nunca, nunca. Mientras esté vivo, nunca va a acabar su sufrimiento. Así. Y el ángel se quedó, pues, impactado. Señor, yo no le puedo ir a decir eso, porque si ya lo vi tan amolado, ¿verdad? En pocas palabras, al animal, pues si yo voy y le digo esto, prácticamente se va a querer morir en ese momento. Dijo, bueno, dile que de hoy en adelante dé gracias a Dios por todo. O sea, me dé gracias a mí por todo. Dios no le dijo al ángel, ve, dile nada, nada más le dio la instrucción precisa, le dijo, dile que dé gracias por todo. El ángel va inmediatamente y le dice, pues mira, ¿qué te dijo Dios? Le dice el pájaro, ¿cuándo se va a acabar este sufrimiento? Dijo, mira, me dijo que tú hicieras esta oración, que oraras todos los días, y que dijeras, gracias Dios por todo lo que me has dado. Cuando estén los rayos inclementes del sol, gracias Dios por estos rayos tan fuertes del sol. Y así, dijo, le vas a dar gracias a Dios y vas a orar todos los días. Pasó el tiempo y el ángel estaba preocupado por el pájaro, ¿verdad? Y un día iba y lo visita y lo ve muy cambiado, lo ve ya hasta con plumitas que le estaban saliendo y ya silbando el pájaro y ya con un pocito de agua y le dice, oye pájaro, ¿y cómo has estado? Muy bien, le dice, ¿no me ves? Ya tengo hasta plumitas, me siento bien. ¿Y qué fue lo que hiciste? Pues lo que tú me dijiste, lo que dijo Dios que hiciera. Dijo, mira, al principio no fue fácil. Yo, dijo, empecé cada día a orar. Gracias Dios porque no tengo casa. Gracias Dios porque no tengo agua. Gracias Dios porque no tengo salud. Y así, dijo, todos los días. Dijo, y de repente empezó mi vida a cambiar.
Dijo, así que mi sufrimiento cada vez va terminando más y más, entre más yo voy orando y voy dando gracias a Dios. El ángel se quedó intrigado. Dijo, ¿qué pasó aquí? No entiendo. Nada más fue la palabra de Dios, ¿verdad? Y la obediencia del pájaro para que éste empezara a ver su vida cambiar. Y usted y yo muchas veces, el ángel le pregunta, Señor, ¿qué fue lo que pasó? Oró todos los días y se enseñó a dar gracias por todo lo que ya tenía a su alrededor, pero su misma actitud, su misma maldicencia, su misma amargura le impedía ver todo lo que ya tenía. Yo no sé, ¿verdad?, qué situación ahorita usted esté pasando. A lo mejor está viviendo una vida difícil en su matrimonio, con sus hijos, tiene algún hijo que está perdido. A lo mejor tiene una enfermedad que le dijeron los doctores que no tiene remedio. Dice usted, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Bueno, pues yo le digo lo siguiente, sí, dele gracias a Dios por los años que ha tenido salud, ¿sí? Gracias, Señor, porque desde que estaba en el vientre de mi madre tuve salud hasta el día que el doctor me dio este diagnóstico. Y yo le doy gracias a Dios. Quiero que lo haga junto conmigo. Señor, te damos gracias porque desde que fui concebida o concebido en el vientre de mi madre, yo tuve salud hasta el día que me dieron el diagnóstico X, el que le hayan dado. A mí me dieron el de hipotiroidismo hace 20 años. Bueno, pues este día yo sé que yo voy a experimentar salud, porque no he tenido ningún contratiempo con esta enfermedad. Se lo digo sinceramente. Y cualquier diagnóstico que a usted le hayan dado, hasta el día que usted recibió ese diagnóstico, regrésese hacia atrás y dele gracias a Dios por esa salud que usted ha tenido. Gracias, Señor. Bueno, este diagnóstico lo dieron con un propósito. Aún así, te doy gracias por la vida de los doctores, Padre, por la sabiduría que tú les diste, pero no es la última palabra. Así que yo te agradezco porque tú pusiste a este médico para que me diera este diagnóstico. Sin embargo, mi vida, mi fe, mi esperanza, todo está confiado en ti, Señor. Que no tiene trabajo. Gracias, Señor, por todo el tiempo que me permitiste estar trabajando para este patrón, para esta empresa. Señor, bendícelos. Bendícelo, pero que no salí muy bien porque esto, no maldiga. Créame lo que yo soy carne igual que usted y no siempre estamos convencidos o muy contentos porque a lo mejor fuimos víctimas en nuestros trabajos de cosas que no son correctas delante de Dios, como el hecho de que no hayan pagado a tiempo todos sus servicios, todas sus prestaciones para que en algún momento de su vida, ya cuando tenga los 60 o 65 años, le den su finiquito, su pensión. No importa, hasta en eso Dios tiene control. Vamos a enseñarnos, yo lo digo también, yo le digo primero a mi alma que también la quiero enseñar a darle gracias a Dios, como decía el salmista en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El bendecir es darle gracias a Dios, Señor. Te bendigo por todo lo que tú ya me diste, no por lo que me vas a dar, por lo que me diste ya. Gracias, amado Señor. Gracias. Gracias por los hijos, que estoy viviendo la vida difícil con un hijo, con una hija. A lo mejor usted tiene ahorita en estos momentos un hijo en drogas. Señor, gracias porque hasta tal día lo permitiste que él fuera un muchacho o una muchacha sana. Yo sé que tú tienes un propósito en esta prueba que estás permitiendo que tanto él como yo o ella como yo estemos viviendo. Tú nos vas a enseñar algo, Padre, a los dos. Yo te pido, Señor, que me des esa sabiduría y esas fuerzas para continuar. Gracias, Señor, porque sé que estás conmigo. Gracias por tu presencia en medio de estas circunstancias. Y como dijo el profeta Isaías, aunque ande, ¿verdad?, las aguas
no nos ahogarán, no nos anegarán. Cuando tú y yo elevamos nuestra vista al cielo y le damos gracias a Dios, ¿no es fácil? No, no es fácil. No es sencillito. Claro que no, pero vamos a hacer lo que aquel pájaro hizo. Darle gracias a Dios en todo. Que el Señor te bendiga y yo le doy gracias a Dios de verdad por estos medios de comunicación tan poderosos, porque llegan, uff, a todas partes del mundo. Y hasta en eso también Dios tiene propósito. Gracias por tu vida, gracias Dios por esta oportunidad que me permites de poder dejar aquí esta palabra tuya, Señor, para bendición de muchas personas. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Dios les bendiga grandemente.